A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que para ayudar a su familia pobre tuvo que abandonar la escuela después de estudiar solo 3 meses. Para conseguir unas monedas, vendió periódicos caminando por el pueblo. Pero el niño no se detuvo allí. Descubrió que había algo que se movía más rápido que él y que se llamaba tren. El niño entonces se trepó a un vagón para vender periódicos a los pasajeros y además en cada estación y pueblo en donde el tren se detenía. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a casa a las 9 de la noche, en el único tren de regreso. Pronto descubrió que después de vender los periódicos, pasaba todo el día en aquel pueblo sin hacer nada. Entonces aprovechó el tiempo e inició una venta de frutas y caramelos. Y en la noche, cuando regresaba a su casa, aprovechaba el viaje de 2 horas para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niño inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Tomás Alva Edison. Y poco tiempo después, pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir, y en poco tiempo publicó su primer diario. Tiempo después, estudió física, química, mecánica, mejoró el telégrafo y el teléfono y patentó casi 1100 inventos. Muchos de esos inventos le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información, desde el micrófono hasta el gramófono, que ya, por supuesto, ha tenido modificaciones. El día que Edison presentó a la oficina de patentes el primer gramófono, del cual salía una voz humana, el empleado se lanzó sobre el cuello del inventor, lo atenazó con sus manos y le dijo: Usted es un ventrílocuo, un farsante. A mí no me va a engañar. Hable ahora si es capaz. Pero la voz humana seguía saliendo de aquel equipo, un verdadero milagro ante el que hoy ya no nos asombramos. Tomás Alva Edison estaba patentando el gramófono un día como hoy, 18 de abril de 1877. Y gracias a él, la radio, con su música y con su voz, nos acompaña. Gracias, Tomás Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos. Gracias. Las principales noticias del día. Titulares. Solo 9 presidentes de la región acudieron al llamado de CELAC contra Ecuador. Judicatura suspende a un juez y a un secretario por el caso Plaga. Diana Salazar, una de las personas más influyentes del 2024 según la revista Times. En política internacional, apagones. Editoriales Ramiro Rivera, desatinos de López Obrador. Mauricio Gándara, su lengua lo mató. Noticias del día. Solo 9 presidentes de la región acudieron al llamado de CELAC contra Ecuador. La convocatoria extraordinaria a una cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC por parte de Honduras y bajo petición de México se realizó a puerta cerrada y sin conclusiones de consenso. El encuentro arrancó con la lectura de una propuesta que aprobaron los cancilleres en días pasados de una firme condena al asalto y definir sanciones contra Ecuador, así como solicitar un salvoconducto para que Jorge Glass, quien había recibido asilo, pueda salir hacia México. Pero 5 países, Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, expresaron su descontento por la convocatoria en un comunicado conjunto con el argumento de que las decisiones de este bloque de 33 naciones deben ser por consenso. Una fuente de la Cancillería hondureña informó a la agencia AFP que la reunión había concluido sin que hasta la noche se hubiera publicado una resolución con sus conclusiones. Y de 33 naciones miembros apenas participaron una decena de mandatarios, incluyendo a los 2 convocantes, Honduras, México, Colombia, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Venezuela, Bolivia, Guatemala, Guyana, además de Brasil y Nicaragua, que enviaron mensajes. La línea general de los discursos fue de rechazo y condena al asalto policial a la embajada mexicana en Quito y de apoyo y solidaridad con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador AMLO y su país.
Judicatura suspende a un juez y a un secretario por caso Plaga. El Consejo de la Judicatura suspendió este martes 16 de abril del 2024 a un juez y al secretario de un juzgado, quienes desde hace 13 días cumplen prisión preventiva por el caso de delincuencia organizada llamada Plaga. La medida se aplicará por un mes para Franklin Edmundo T., juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pasaje, provincia del Oro, y para Gary Fabricio P., secretario de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Paján, provincia de Manabí. Los dos servidores judiciales que son investigados por presunta delincuencia organizada dentro del denominado caso Plaga habrían cometido infracciones graves y gravísimas, informó un comunicado de la Judicatura. El artículo 108.13 cataloga como infracción grave usar en beneficio propio o de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña, mientras que el artículo 109.11 define como infracción gravísima solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. El Pleno dispuso remitir esta sanción a las direcciones provinciales del Oro y Manabí del Consejo de la Judicatura con el propósito de que se inicien las acciones disciplinarias correspondientes. Diana Salazar, una de las personas más influyentes del 2024, según la revista Times. Como una persona con uno de los trabajos más duros y peligrosos del hemisferio occidental, califica la revista Times al perfil de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien ya cursa su último año de funciones en el Ministerio Público. Vista como una funcionaria que encabeza el esfuerzo para evitar que narcotraficantes violentos y bien conectados arruinen su amado país, Ecuador. Salazar es la mujer más joven y la primera mujer afro en ocupar el cargo de la Fiscalía General del Estado, reseña Times. La semblanza de Times sobre Salazar destaca la peligrosidad de su cargo, ya que ella y su familia han sido objeto de una serie de amenazas que se han vuelto creíbles gracias a pandillas que tienen un historial de atacar con armas a quienes los apuntó con la ley. Además, se hace hincapié en que su trabajo es atravesado por la desconfianza en las instituciones públicas, muchas de las cuales ha observado, como muestran los recientes casos Metástasis y Purga. Se ha ganado el respeto y el apoyo de una población desesperada por la calma y la seguridad, destaca la revista Times sobre el perfil de la fiscal Diana Salazar. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía y Minas, para hablar acerca de la crisis energética. Escuchemos lo que dijo. El problema es el paute. El paute es el corazón del sistema eléctrico, ¿verdad? Y tiene líneas rojas. Usted no puede bajarse en la plaza, en la planta de Masar, menos de 2.115 metros. 2.115 es la línea roja. Cuando llegue a ese nivel usted tiene que parar, porque baja y usted lo que hace es que las piedras, las rocas, el sedimento que se acumula en el fondo de la presa, pasa por las turbinas de Masar, de las otras dos plantas, molino y sopladora, haciendo daños. Y la señora ministra anterior se bajó a 2.109. Ahí está el daño. Hay que pararla para que el agua vuelva a ver, solamente un dato para que la gente que nos está escuchando lo tenga como referencia. Usted dice 2.115 es la cota mínima. Ayer teníamos el dato de que estaba en 2.107, es decir, 8 metros por debajo, y seguía funcionando. Y querían seguir funcionando. No, los técnicos han de haber dicho, imposible, porque es su responsabilidad. No pueden hacerse cargo, porque si hay un colapso del sistema Paute, colapsa todo el país. Ya sí son meses de reparación. Con gran irresponsabilidad, no sabía el 2007,
Yo creo que se habían quedado en 2109, en 2115. 2115 es una regla de oro, la rompieron obviamente, ningún gobierno le gusta anunciar cortes, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, primero es la responsabilidad con el país, luego lo individual. Así es que hay que esperar que mejore el nivel. Hoy va a llover en Cuenca, no sé si llueve, va a llover en Quito, no está lloviendo. Es tampoco es culpa simplemente de las autoridades. Se adelantó el verano, no está lloviendo, esta es la época de lluvias. Escúcheme, contésteme una cosa, exministro. Cuando usted escuchó al presidente de la República ayer molesto, y le voy a dividir esta pregunta en tres. La primera parte de la pregunta: no va a haber apagones esta semana. ¿Qué pensó usted? Yo me sorprendí porque obviamente me puse en los zapatos de él, perdón, que está en una campaña electoral. En 3 días tiene un plebiscito, porque es un plebiscito sobre su popularidad. Entonces, un candidato tiene que vender ilusiones, tiene que vender buenas noticias. Yo le inventé políticamente. Claro, esas ilusiones que eran difíciles de cumplir porque amanecemos peor, o sea, es peor, mejor no diga nada, porque lo que dijo no se pudo cumplir y se agravó, digamos. Usted lo ha dicho, si estábamos con 3 horas, hoy son 6 horas. Se agravó porque los técnicos le han de haber dicho, señor presidente, imposible. Usted suspende ahorita los cortes y el bazar colapsa el sistema. Y obviamente es un ciudadano de bien el presidente, pero tiene que balancear la política con la realidad. Su primera reacción fue política, no se preocupen, voten sí, no hay apagones. Cuando vio la realidad, tuvo que aceptarla. Ahora, la segunda parte de lo que dijo el presidente: despidió a la ministra de Energía y encargó al ministro de Transporte del Ministerio de Energía. Usted conoce que ha sido difícil. Primero tenía que sacarles una señora que no ha hecho nada desde los 5 meses que ha estado ahí. En segundo lugar, no sé cuál es el problema del presidente, que no ha logrado tener un equipo solvente. Seamos sinceros, los ministros no están a las expectativas de lo que el país quiere. Entonces, quizás es un señor de su confianza, lo puso ahí, le escuché sus primeras declaraciones muy sensatas: esto es un problema a largo plazo, vamos a hacerlo mejor. Así es que no tenía a alguien a reemplazar ese rato. ¿Qué pasó entre noviembre, cuando usted estaba en el ministerio todavía, y hoy? Le pregunto esto porque cuando empezaron los apagones, había un plan de contratación de hasta 400 megavatios, si no me equivoco. ¿En qué quedó eso? ¿Cuánto dejó contratado usted? ¿Cuánto dejó pendiente? ¿Y cuánto hizo esta administración? Se necesitaban 435 megavatios. Yo le pedí a la empresa eléctrica Quito, que es la más seria del país, que haga esta contratación. Lamentablemente, el gerente, hombre muy serio, no la culminó por 2 problemas. Primero, por la plata, y segundo, por problemas ambientales. Esas hay que traer barcazas, hay que traer por tierra, por avión, grandes equipos. Se necesita permiso ambiental. Hay 3 sitios en los cuales se demora un tiempo, pero se puede sacar el permiso ambiental. Pero lo más importante, ¿por qué fracasó esta licitación? Es por la falta de plata. Porque los contratistas, los que nos iban a vender energía, nos dijeron: señores, el Ecuador no tiene plata. Así es que consígase de alguna parte, nos pagan por adelantado o nos ponen en un fideicomiso toda la plata. Si no, no seguimos adelante. Ya terminaba el gobierno y ya era difícil conseguir el dinero. Así es que la ministra debió haber revivido esa licitación,
pero no hizo nada en estos 5 meses. Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, estuvo en Radio Sucesos, habló acerca de la gestión durante los 4 meses de operación del Metro de Quito. Veamos la nota. A inicios de operación hubo un diálogo del alcalde Pavel Muñoz con la señora ministra de Energía de aquel entonces. Se aseguró que el sistema tendrá fluidez de energía toda vez que es considerado un sector estratégico. Normalmente a nivel mundial, vale la pena decir, no es un caso solo del Ecuador, los metros y subterráneos se consideran sistemas estratégicos dado el potencial de movilidad que tienen. En ese concepto hasta ahora no hemos sufrido ningún corte de energía. Hemos conversado con la empresa eléctrica, ellos saben dónde está ubicado, dónde están nuestros primeros transformadores de energía, que son los que abastecen los 22 kilómetros de túnel, y podríamos decir que el acuerdo hasta hoy se ha respetado, que inclusive ayer podíamos ver imágenes de la Universidad Central en completa tiniebla, mientras la estación de la la estación Universidad Central que nosotros tenemos, por lo menos generaba algo de luz dentro del sector. Recordar que además de la luz, está el sistema de policía metropolitana, guardias de seguridad, están personal de operación en cada una de las estaciones, esto con el afán también de un poco, resguardar la seguridad de nuestros viajeros, es decir, se ha cambiado el protocolo, ya no van a estar únicamente dentro de los andenes, como era normal la policía, sino que también han hecho cambios hasta la superficie, digamos. Bueno, aclarado este tema importante, ahora sí hablemos un poco de estos 4 meses de operación del metro. Balance del 1 al 10, ¿cuánto le pone? No, a decir que 11, yo sé que a lo mejor usted sí quiere, pero bueno, seamos un poco... No, normalmente suelo ser más crítico que la gente. Iba a empezar diciendo, la gente nos valora 9,2 sobre 10. Si a mí me invita a valorar, yo le pondría 8 sobre 10. ¿Qué faltan eso? ¿Cuáles son esos 2 puntos pendientes para llegar al 10? Son los ajustes propios de los sistemas de electromovilidad. De hecho, ahora estamos teniendo la 36ª Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos. Estamos reunidos acá en Quito, los metros de toda la región, y todo el mundo nos comenta, primero, lo exitosa que ha sido la salida de Metro de Quito el 1 de diciembre. Dicen, basta comparar, no con lo que ha sucedido acá, que digamos no interesa mucho, pero qué pasó en Santiago, qué pasó en Buenos Aires cuando salieron, qué pasó en Lima con la última línea, qué ha pasado con Bogotá y los varios intentos de seguir con la construcción, por lo menos, qué pasó en Caracas cuando inició operación, igual Panamá, hemos hablado con República Dominicana, encontramos mucha similitud en los problemas que tuvieron. Nosotros tuvimos una salida exitosa, no solamente en términos de los subsistemas de funcionamiento de los trenes, sino también en un tema que era importante y que fue un nudo crítico allá por el mes de mayo-junio, que fue el sistema integrado de recaudo. Pero de todos modos tenemos algunos temas pendientes. Por ejemplo, en el mes de marzo, y recordarán ustedes, el 21 de marzo, jueves 21 de marzo, entre las 12 y las 2 de la tarde, hubo una desconexión de uno de los subsistemas. Esto es lo que se denomina técnicamente un McFlapping. Este McFlapping no es otra cosa que uno de los subsistemas que deja de funcionar y automáticamente el sistema estaba configurado para que todos los subsistemas dejen de operar por seguridad hacia el viajero y que de esa manera tenga que resetearse, para que la gente nos pueda entender, todo desde el puesto de control central y después de ir estación por estación. ¿Qué se ha hecho? Se ha separado cada uno de los sistemas para que si vuelve a producirse un McFlapping afecte a uno y no a todos los subsistemas de metro, con lo cual podríamos tener una operación al menos degradada de ser el caso, sino una operación normal. Además, en el tema de comunicaciones, por ejemplo, que por cierto, Metro de Quito está concursando en Dubái ahora mismo entre los 3 sistemas que han salido durante los 5 últimos años y que podrían ganar un premio por el tipo de comunicación que genera, sobre todo entre el Tetra y el P25. Ese es un premio que se dará en el mes de mayo. Esperamos ganar, estamos en la terna de los potenciales ganadores. P25, ¿qué es eso? Son sistemas de comunicación. ¿Cómo se une el sistema Tetra subterráneo con el sistema P25 en superficie que utiliza la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos? Habla de la comunicación en técnica dentro del metro. Usted lo ha dicho y tal vez debía aclarar esa parte porque siempre es importante que la gente que nos escucha entienda. Hablamos del sistema de comunicación en el subterráneo que está participando en este concurso en Dubái. Este tema que usted menciona del 21 de marzo fue... El 21 de marzo, jueves 21 de marzo, el McFlapping. Pico, digamos, de algún tipo de problema que tuvo fue el 9 de enero, cuando pasó lo que pasó con la toma de TC y la declaratoria de estado de conflicto interno y toda la tensión
¿Por el tema violencia? Exactamente, hemos tenido 3 fallos, de hecho, en los más de 4 meses de gestión. Actualmente ya estamos casi por completar el 5.º mes. Esperamos, deseamos que este sea el primer mes sin fallos, vamos bien hasta ahora, y claro, eso nos hace percibir también que los sistemas se están ajustando bien. Ahora, sí es importante que la gente conozca qué pasa con los fallos, y en nuestro boletín nos permitimos revisar algo de lo que sucede, por ejemplo, en otros sistemas en América Latina, y encontramos Chile el 27 de marzo, que se suspende ruta expresa de L4 por falla técnica en Tobalaba. Tenemos Colombia, Metro Medellín, que dice por un inconveniente técnico con una puerta de un tren se debió evacuar una de las estaciones. Esto tiene fecha 8 de abril, fecha 15 de marzo en Argentina. Demoras en el subte, menos mal que con el nuevo sistema de señalamiento iba a mejorar todo. En Perú un comunicado de 22 de marzo también. Y en Venezuela también existe uno del mes de marzo, 14 de marzo, que dice se desaloja tren por falla en la estación Altamira, se activa vía única temporal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es normal, es habitual las fallas en los sistemas metro? Lo es. Toda la gente que ha tenido que vivir en ciudades con metro sabe que eventualmente va a existir un error porque son varios subsistemas. Recordemos que son más de 14 subsistemas funcionando en conjunto. No estamos hablando de uno solo y claro, evidentemente alguno puede fallar. En Impacto Informativo, Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, habla acerca de la resolución de la CELAC y el apoyo de Venezuela a México. Escuchemos lo que dijo. Lo que acaba de suceder en la reunión CELAC estaba ya previsto. La CELAC es un mecanismo, es un foro que desde hace algún tiempo ha sido tomado por los países del llamado socialismo del siglo XXI. Quien preside actualmente, quien ejerce la presidencia pro tempore de CELAC, es la señora presidenta de Honduras, que está alineada en ese grupo de países. Era de esperar una condena al Ecuador, pero es significativo el hecho de que solamente 5 primeros mandatarios hayan estado en la reunión. Recordemos que hubo un incidente antes en el proceso de convocatoria. Hubo 5 países que reclamaron a la señora Xiomara, presidenta de Honduras, le reclamaron por no haber reunido el consenso necesario para aprobar que se hiciera la cumbre. Y pues ahí tenemos... Consenso, embajador. ¿Acaso en este mecanismo, la CELAC, deben darse las cosas por acuerdo y no por mociones para que hayan mayorías? Es un mecanismo que funciona sobre la base del consenso. Y hay que decirlo, CELAC es un mecanismo que ha perdido fuerza, que ha perdido contundencia. En algún momento fue un organismo del que se podía creer que iba a ser un mecanismo efectivo de diálogo político entre los países, de entendimiento, de cooperación entre los países, al margen de los temas ideológicos, al margen de la contaminación ideológica. Pero en este momento le ha ocurrido lo que le ocurrió a UNASUR. La contaminación ideológica acabó con UNASUR y la contaminación ideológica está haciendo perder peso, perder sustancia a lo que resuelva CELAC. Lo que ha ocurrido ahora. Y a mí me llama la atención algo muy especial, Edgar, y es que en la reunión de CELAC, los mandatarios que intervinieron en el debate, los mandatarios que están al frente de países del socialismo del siglo XXI, insistieron y mucho en que una de las condiciones, quizás la principal condición, para que se supere el problema entre México y el Ecuador es la de que se le devuelva al señor Glass, que se le ponga a salvo, que se le envíe a México al señor Glass. Y al parecer les ha importado más o les está importando más a esos países la devolución del señor Glass que el tema de fondo, que es lo ocurrido en la Embajada de México. Ahora, ¿cuán viable es aquello? No es viable, de ninguna manera, no es viable. El Ecuador, para comenzar, no podría aceptar jamás
no podría aceptar jamás que un delincuente común sea entregado a otro país en calidad de asilado para que escape de la justicia ecuatoriana. ¿Qué le pareció, embajador, la posición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que él, en solidaridad con México, ha ordenado a su cuerpo consular y diplomático que está aquí en el Ecuador que se retire y que vuelva a Venezuela? Él ha dicho textualmente que retira su embajada y consulados de Quito y Guayaquil. Al parecer, el señor Nicolás Maduro no está bien informado. Desde el año 2019, el Ecuador reconoció el gobierno del señor Guaidó y desconoció el gobierno del señor Maduro. Consecuencia de ello fue el cierre de la embajada de Venezuela en Quito. Se mantuvo un consulado y pues el señor Maduro ha decidido cerrar también ese consulado, con lo cual afecta más a sus connacionales que al Ecuador. O sea que Maduro no sabía que aquí no hay embajador. Al parecer no sabía o no lo entendía. Ahora, en esto del daño a los inmigrantes venezolanos, que son muchos, ¿no? Son 500,000 más o menos los que están aquí en el Ecuador. Se ha mencionado el día de hoy que hay un elemento que está detrás de esto, y es que Maduro no quiere que ellos voten en las próximas elecciones, porque aparentemente ellos votarían contra él, que se ha presentado como candidato nuevamente a la reelección. Es muy probable, Edgar, porque tomemos en cuenta también las dificultades que las autoridades consulares, que las agencias consulares de Venezuela están poniendo en diferentes países para que los emigrantes venezolanos puedan votar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Apagones. Hoy vamos a conversar de un tema que resulta por demás curioso. Lo que hoy está aconteciendo, no tan solo en Ecuador, sino en la región, con la provisión de energía eléctrica, amerita varias reflexiones no necesariamente relacionadas con lo que directamente sucede. La incapacidad de suministrar energía de manera regular para cubrir necesidades industriales y domésticas de los ciudadanos. En lo estrictamente energético, y aquí en el país, la corrupción termina pasando las cuentas a la sociedad, que por desidia o desinterés ha optado por cerrar los ojos ante la irresponsabilidad y la rapiña de quienes tuvieron en su momento los recursos para lograr un cambio de fondo en las capacidades de generación eléctrica de los países. El particular caso ecuatoriano nos muestra desde centrales paralizadas por la incompetencia y la corrupción a otras que generan muy por debajo de sus capacidades instaladas ante el sobredimensionamiento de sus instalaciones, probablemente decidido así para comisionar más de los contratistas. No hay energía más cara que aquella con la que no se cuenta, pues eso implica detener el aparato productivo y la generación de riqueza en el país. Los enormes gastos incurridos por en los elefantes blancos de los que hablamos, se los trató de justificar a cuenta de la soberanía, manida y engañosa palabra que ha servido para esconder toda suerte de negociados de alto nivel. Supuestamente, en este caso, se iba a convertir al Ecuador en un exportador regional de energía eléctrica. El viento se encarga de llevarse las florituras verbales, las promesas y las ofertas de los encantadores de serpientes, y la realidad nos hace aterrizar en los hechos y en los números. La condición de potencia energética que nos auguraban los mesías se nos transforma en una broma de mal gusto cuando debemos recurrir a que nuestros vecinos, ojalá, puedan proveernos de la energía
que se supone les íbamos a estar vendiendo nosotros. Enfrentada la región a similares problemas climáticos, cada país se ocupará en primer lugar de abastecer de energía a su gente y a sus infraestructuras, asunto que al parecer está sucediendo con Colombia en este momento, pues ella también enfrenta una pertinaz sequía, la misma que afecta a todos los países de la cuenca del Pacífico por la largamente anunciada llegada del fenómeno del Niño. Desde Chile, que por la sequía se ha visto asolado por unos incendios inéditos, el Perú, igualmente afectado con inundaciones enormes y sequías extremas, hasta Panamá, que ha visto disminuir sus caudales hasta el punto de tener que operar el canal a medio gas, pues no logra llenar sus esclusas. Pese a los avisos, no tomamos las medidas básicas de poner a punto la capacidad térmica para reemplazar la faltante hidroeléctrica. Como van las cosas, el estiaje va a continuar, uniéndose prácticamente ya con el verano, del que nos separan 3 meses apenas. La imprevisión va a significar pérdidas en la producción, además de las incomodidades que se originan, sobre todo en la costa, por las elevadas temperaturas que se producen sin siquiera la posibilidad de un ventilador. Pero estos apagones no necesariamente se vinculan a fenómenos climáticos, tal como se puede comprobar con lo que ocurre en Cuba, al punto que la creciente protesta social, aun a pesar de la represión, se expresa en calles y ciudades por cortes de 15 y 18 horas por día, lo que equivale a un retorno a la edad de las tinieblas, un símil perfectamente adecuado a la realidad política de la dictadura cubana. En efecto, su fracasado proyecto, además de sumir en las tinieblas al país, tiene a su gente postrada en una miseria espantosa, cuya única salida es la fuga a cualquier parte, el camino adoptado por cientos de miles de jóvenes cubanos cuya esperanza en su país hace tiempo desapareció. Cosa parecida ocurre también en Venezuela, donde estos apagones también se volvieron frecuentes ante el colapso del sistema hidroeléctrico por falta de mantenimiento. Lo increíble es que en el país con las más importantes reservas petroleras del planeta, ni siquiera sean capaces de aprovechar sus recursos más abundantes, el petróleo y el gas, para generar la energía que requiere el país. También allí, el 25% de su población se ha ido a buscar esperanza en otra parte, pues finalmente se dieron cuenta que en su tierra no tenían ninguna opción. Asistimos, pues, al apagón de la esperanza, el más cruel de los apagones, pero ciertamente no el único. El apagón de la sensatez y de la inteligencia no puede ser menospreciado y tristemente es el lógico resultado del facilismo, el de las fórmulas mágicas que se sacan de la manga los políticos mentirosos profesionales que han adoptado el populismo y sus máscaras para engañar a la gente. Por ahí se escucha a Petro hacer el ridículo, afirmando que no hay ninguna inteligencia y ningún pensamiento detrás de la explotación petrolera, que no es ningún mérito ni existe ciencia detrás de las industrias mineras, que tan solo se requiere hacer un hoyo y ya está. El petróleo fluirá a raudales. Y este señor es el presidente de la República, por el que votaron millones de colombianos, seguramente convencidos por sus falacias, sin darse cuenta de que estaban o ante un ignorante integral desde antes de asumir la presidencia, o frente a un acelerado caso de demencia provocado quién sabe por qué razones. Bogotá atraviesa en este momento por una complicada carencia de agua potable por la pertinaz sequía de la que habláramos antes,
sometida a un severo racionamiento para utilizar de la mejor manera un vital recurso. Con certeza, el alcalde habrá debido explicar el alcance y la imperiosa necesidad del razonamiento. El pobre señor no tuvo la precaución de ponerse en contacto con el mago que Colombia tiene por presidente. Él le habría explicado que no es necesaria la inteligencia para obtener agua, que lo único que se requiere es hacer un hoyo y ya, y el agua aparecerá por arte de la magia populista que solo un taumaturgo como él puede invocar. Hay que clausurar de inmediato esas facultades de geología, las de minas y petróleos. Inútiles supercherías, cuando resulta tan simple hacer un hoyo. A estos apagones intelectuales nos tienen ya bastante acostumbrados los populistas de la región, desde las delirantes mañaneras de AMLO, pasando por los devaneos santeriles de Nicaragua, a la desembosada tontería de las ridiculeces de Maduro. Lo trágico de estos apagones es que han sumido en una terrible oscuridad a tantos millones de personas a las que, además de apagarles la luz, les han colocado por seguridad una venda delante de los ojos. Muchas gracias. Editorial. Desatinos de López Obrador, artículo de Ramiro Rivera, El Comercio. Hay varios traspiés en los que ha caído Andrés Manuel López Obrador. Envió un avión Hércules a Bolivia para que Evo Morales rehuya la justicia de su país. Lo mismo pretendió hacer con su amigo Pedro Castillo, quien tras disolver el Congreso y pretender erigir una dictadura fue detenido. AMLO intentó la misma trama, pero la justicia peruana la frustró. Luego, con Jorge Glass, planeaba su evasión en auto diplomático y avión incluido, pero no pudo. Ante la inminencia de la fuga del delincuente sentenciado, se irrumpió en la embajada vulnerando un principio, pero protegiendo otros valores superiores. AMLO provocó el conflicto, quebrantó principios del derecho internacional público, el de no intervención en asuntos internos de otro país, pues la soberanía implica que un Estado puede conducir sus asuntos sin injerencia extranjera. Frivolizó el magnicidio de Fernando Villavicencio, calificó al gobierno ecuatoriano de fascista, repitiendo al pie de la letra la narrativa del correísmo. Se burló de las convenciones sobre el asilo político de 1933 Montevideo y la de 1954 Caracas, incurrió en un acto ilícito al conceder asilo a un delincuente procesado y sentenciado. En vez de invitar que el malhechor abandone la sede diplomática y entregarlo a las autoridades, lo protegió desechando los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2131, 20 y 2625 del 25. La resolución de la OEA fue objetiva y equilibrada, al igual que el pronunciamiento de IDEA suscrito por 26 expresidentes iberoamericanos. Un llamado de atención a Ecuador y una reprimenda al gobierno de AMLO. Su régimen populista ha distorsionado el carácter del asilo político, privilegia la complicidad con las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Con la lógica de AMLO, un delincuente, terrorista o narcotraficante, si es cuatacho del socialismo, lo cataloga de perseguido político. Queda claro que los instrumentos internacionales sobre el asilo deben ser rediseñados. Lo repulsivo y abominable que raya en traición a la patria ha sido la actitud arrebatada, turbada y pendenciera de Rafael Correa contra nuestro país, lo que explica su comunión en la corrupción de Jorge Glass. Ramiro Rivera, El Comercio. Su lengua lo mató. Mauricio Gándara en El Universo. Obviamente estoy parodiando a Juan Montalvo cuando desde París, al enterarse del asesinato a García Moreno, dijo románticamente: mi pluma lo mató. Y lo hago para significar el terrible error del expresidente Rafael Correa al sugerir o demandar sanciones contra el Ecuador y hasta mencionar el bloqueo del Golfo de Guayaquil, lo que estrangularía la economía ecuatoriana. Ese bloqueo
lo efectuó el presidente peruano Pedro Castillo en los 1860, en medio de una descomposición nacional durante la cual tuvimos 4 gobiernos. Lo propone un expresidente en defensa de su socio Jorge Glass, repudiado por la mayoría de ecuatorianos. Cuando Colombia bombardeó nuestro territorio, el expresidente Correa no adoptó ninguna represalia. Correa debería pensar en el juicio de la historia y procurar una pacificación con su amigo Andrés Manuel López Obrador. No deberíamos descartar que la negativa del gobierno de Colombia a vendernos electricidad sea parte del plan. Estamos débiles por la incapacidad de la anterior administración. Podemos decir que toda esta tragicomedia del asilo diplomático a Glass estuvo cuidadosamente planeada por Correa con López Obrador, quien previamente a conceder el asilo provocó al gobierno ecuatoriano, cuestionando la legitimidad de su elección. El gobierno ecuatoriano o cayó en la trampa o quiso aprovechar de ella para ahondar las cosas y expulsó a la embajadora de México. Luego vino la concesión del asilo y la reacción del gobierno ecuatoriano, que en una invasión comando de la Policía Nacional invadió la Embajada de México y capturó a Glass. Luego, la totalidad de la comunidad internacional condenó la violación de la Embajada mexicana. Así lo hizo la Organización de los Estados Americanos, OEA, en sesión en la que la votación en contra de Ecuador fue de 29 votos y una abstención. Ningún gobierno podía consentir la violación de una embajada porque sería autorizar la violación de la propia. Es de mucha importancia la exhortación que se hizo para que las partes busquen un entendimiento. Varios ofrecieron cooperar. México nos ha demandado reparaciones ante la Corte Internacional de Justicia. El Ecuador debe preparar un equipo de reconocidos internacionalistas con práctica en la Corte Internacional. También contratar un estudio jurídico especializado en casos en la Corte. Todo abogado ecuatoriano quisiera estar en ese equipo, pero esta es una cuestión especializada y que requiere además conocimiento de una de las 2 lenguas oficiales de la Corte, inglés o francés. Por el eventual acuerdo entre las partes, deberán abstenerse de toda censura política a la otra parte y procurar un arreglo. Es una discusión de derecho internacional, no política. La pretensión de México de una suspensión de Ecuador en la ONU no es competencia de la Corte, sino de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad, lo que la torna casi imposible. La resolución de la Corte ecuatoriana en el habeas corpus señalando que la aprehensión de Glass se hizo ilegalmente sin una orden judicial de allanamiento influirá negativamente en la Corte de Justicia Internacional. Artículo de Mauricio Gándara publicado en El Universo. Noticias internacionales. Republicanos elevan al Senado los cargos para abrir juicio político al secretario de Seguridad Nacional. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, envió este martes al Senado, de mayoría demócrata, sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, Alejandro Mayorkas. Se espera que el Senado deje de lado rápidamente el asunto. Listos para presentar los artículos de juicio político referidos por la Cámara de Representantes contra Alejandro Mayorkas. Los cargos son violación de la confianza pública y negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley al no manejar adecuadamente la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. La catástrofe de Biden en la frontera se mantiene como la prioridad número 1 para los republicanos de la Cámara. Si al senador Schumer le importa el sufrimiento de los estadounidenses y el desastre que Mayorkas hizo en la frontera, él hará un juicio completo y público. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, defendió esta mañana su gestión durante una audiencia sobre los fondos para proteger la frontera. En los últimos 11 meses regresamos más de 630,000 individuos que no tenían una base legal para estar en el país, más que en cualquier año desde 2013. El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que el juicio político nunca debe utilizarse para resolver un desacuerdo político y que esto sienta un precedente horrible para el Congreso. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Las intensas lluvias baten récords en Emiratos Árabes Unidos e inundan el aeropuerto de Dubái. Emiratos Árabes Unidos intenta reponerse este miércoles de las lluvias más intensas jamás registradas en el país, un evento climático histórico que supera cualquier registro desde el inicio de la recopilación de datos en 1949. El diluvio inundó el aeropuerto de Dubái y afectó significativamente a los viajes. Una posible causa de las históricas precipitaciones es la llamada siembra de nubes, en la que pequeños aviones del gobierno atraviesan nubes quemando bengalas especiales de sal para incrementar los niveles de aguas subterráneas, lo que puede aumentar las precipitaciones. Los problemas de drenaje empeoran las inundaciones. Nueva caravana de migrantes avanza en México hacia Estados Unidos. Entre empujones y golpes, más de 2.500 migrantes se enfrentaron a la Guardia Nacional en la carretera panamericana. Nos están mintiendo, nos quieren llevar a otro lado para detenernos a todos, y la verdad no es así. El alcalde de Santo Domingo Ingenio, una población en el estado de Oaxaca, dice que la caravana generó caos en los servicios públicos. Lo que se ha generado alrededor de todos los espacios públicos, pues es la generación de basura, generación de focos de infección, de necesidades fisiológicas que tienen que hacer. Buscan llegar a la ciudad de Juchitán y los guardias pretendían impedirle el paso. Vamos buscando una meta, que llegar a Estados Unidos. El territorio mexicano nos ha atendido el personal excelente, pero ellos ya empiezan a tomar represalias contra esta caravana. Llevan 4 semanas cargando una cruz. El objetivo es llegar a la Ciudad de México. Lo que queremos es llegar al DF. Por favor, permítanos cruzar sus calles, permítanos cruzar su carretera. Y es que solo desde ciudades ubicadas por encima del paralelo 19, tales como la Ciudad de México, las personas pueden pedir citas en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Javier Cardoso, Voz de América, México. Zelensky firma una polémica ley para imponer el servicio militar obligatorio y defenderse de Rusia. Fuerte ofensiva del ejército ruso en Ucrania. Continúa bombardeando zonas residenciales del este de la región de Jersón. El ejército ruso lanzó una bomba guiada sobre Berislav durante el día. Unas 15 personas resultaron heridas. За 700 с лишним дней войны, то мы уже научились. Срабатывает как сближение, то есть между двух стен, дверной проем, вот так вот. Соседям говорят, даже балкон отошел. Zelensky aseguró que Ucrania no podrá ganar sin más apoyo de Estados Unidos. Aseguró que perdieron la central térmica de Trípoli porque se quedaron sin misiles. Pero el Kremlin no quiere ni oír hablar de tregua. Наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи, такие инициативы для попытки перегруппироваться, для попытки перевооружиться и так далее и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив. El canciller alemán Olaf Scholz pidió al presidente Xi Jinping que presione a Rusia para acabar con la guerra. Dieser Krieg hat keine Ursache, keinen Anlass, der gerechtfertigt ist. Es ist auch wichtig, dass klar ist, es gibt ein unbedingtes Verlangen, das darauf gerichtet ist, dass keine Waffenlieferungen an Russland erfolgen. Este martes el presidente Zelensky firmó la contestada ley de movilización de soldados. Será efectiva a partir del 16 de mayo. Ahora habrá nuevos reclutamientos obligatorios para darles a los soldados veteranos la oportunidad de recuperarse. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas,
de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavóley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad,
en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.